Él pensaba, bueno, si Dios está ahí, qué bueno, Dios me ha hecho muchas promesas, confío en Dios, pero en cosas así, depende de mí. Eso es un problema. Porque cuando continuamos así, terminamos viviendo sin esperanza. Dios nos invita a vivir y pensar de manera diferente. En que Dios es sublime, es santo, Él también nos invita a vivir una vida sublime, una vida santa. María no es capaz de hacer un milagro. Ella depende de Jesús y Jesús le está diciendo, mira, yo soy Cristo y tú eres la mamá, pero ya mi ministerio va a comenzar, pero yo no voy a someterme a ti en este sentido, sino tengo que someterme a mi Padre. Él es el que define en qué momento. Estar limpio, ceremonialmente hablando, no es igual que ser santo. Porque cometemos ese error, ¿no? Cuando pensamos que una persona o una cosa nos va a satisfacer. El sexo dentro del matrimonio es algo que nació en el corazón de Dios. Este capítulo 15 se trata de temas para adultos. Entonces, si hay gente en el comedor con niños, sería bueno llevarles a la escuela dominical. Levítico capítulo 15, pero también empezando con Juan capítulo 2. Hemos visto en nuestro estudio del libro de Levítico que cuando el pueblo llegaba al tabernáculo, ellos tenían que presentar ciertos holocaustos. Mayormente animales, otras cosas también, harina, etcétera, pero animales. Pero no podían llegar con cualquier animal. Primero tienen que ser ciertos animales y también dentro de esos animales, animales perfectos, o sea, animales sin mancha. No pueden llevar un animal ciego o con 3 patas o algo así. Y dicen, ese animal no vale mucho, por eso lo lleva al tabernáculo. Sino tiene que ser un animal sin mancha. Vamos a ver también más luego que los sacerdotes que servían en el templo tampoco no pueden tener un defecto físico. Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, un cieguito no podía servir como sacerdote. Y eso es porque realmente a Dios no le gustan los animales imperfectos y mucho menos el hombre imperfecto. Dios no acepta a un ciego porque Dios no acepta así. A mí, ¿no? No es así. Dios ama al cieguito, ama a las personas que tienen defectos físicos, por supuesto que sí. Hasta Dios ama a los gorditos. Qué bueno, ¿no? Pero ¿qué es lo que Dios nos está enseñando aquí? Cuando dice que no todo animal es aceptable, que una persona no podía servir en el tabernáculo si tenía defectos o problemas físicos. Está diciendo varias cosas. Primero, está enseñándonos a través de esos holocaustos y los sacerdotes que ellos son símbolos de Jesucristo. Y Jesucristo es ese holocausto perfecto sin mancha. Jesucristo, siendo ser humano, nunca pecó. No como nosotros. Jesucristo es el sacerdote perfecto, no solo por no haber pecado, sino porque pasó por ese tiempo de tentación y por haber sido tentado también, o haber sido tentado, Él nos entiende y puede ministrarnos con compasión. Qué importante ver en Cristo eso. A la vez, la Biblia nos está enseñando que Dios es un Dios santo, es un Dios sublime. Sus propósitos son más altos y sus pensamientos más altos que los nuestros. Qué bueno que es así, ¿no? A veces me encuentro con gente que dice, pero no sé, esa cosa del cristianismo, es que la Biblia dice cosas acerca de Dios que no entiendo, por eso no sé si es así. Y yo digo, imagínate, si tú pudieras entender todo acerca de Dios, tu Dios sería muy pequeño. El mismo hecho que no entendemos todo es bueno, porque Dios no está en nuestro nivel, es sublime, es más allá de lo que nosotros podemos entender o imaginar. Pero claro que sí que Dios nos da su palabra para que sí podamos entender ciertas cosas y muchas cosas realmente acerca del Señor.
El problema que tenemos a veces es que pensamos que el mundo, tal como está así porque Dios lo ha querido así también. Y por eso a veces tenemos un concepto de Dios que no es. ¿Y en qué sentido? Vemos el sufrimiento en el mundo, vemos la tristeza que hay en el mundo, cosas que nos frustran y pensamos, bueno, Dios quiere que sea así. Pero cuando estudiamos la Biblia, vemos que no es como hemos pensado. Este mundo, hasta en lo mejor que el mundo nos ofrece, y lo bueno que es el mundo, siendo a veces duro y feo, no se compara con lo que Dios tiene planeado para nosotros. Lo que vivimos es lo que uno debe vivir. Piensa la gente así, a veces, ¿no? O sea, lo que vivimos, lo vivimos porque Dios siempre lo ha querido así. Y nos olvidamos de que Dios tiene un plan, un pensamiento más alto. Eso es importante porque si nosotros no entendemos que Dios tiene su plan, o si pensamos que Dios es un Dios que sí está vivo, pero está tan aislado, terminamos diciendo, ok, Dios está ahí, pero al final todo depende de mí. Tengo que tomar mis decisiones, tengo que poner mi empeño, tengo que hacer eso, el otro. Y al final Dios no figura en mi vida, no tiene mayor influencia en mi vida. Y qué triste y qué feo cuando pasan unos años nos damos cuenta que hemos cometido errores. Porque si pensamos que todo depende de mí, ¿dónde está la gracia de Dios? Qué bueno que cuando cometo errores, igual Dios es capaz de solucionar el problema, el desastre que yo he hecho. Recuperar lo que yo he perdido. Además, cuando pasan cosas en mi vida que no entiendo, yo tenía mi idea. Por ejemplo, ayer leí un testimonio de una señora, se casó, jovencita, sale en estado emocionada ella, va al hospital, ¿no? Y el médico le dice, bueno, no es un bebé que vas a tener, sino 2. Y ella, 2. ¿Pero qué pasa? El médico le dice, pero parece que hay un problema. Y pasando tiempo, cuando da luz, ambos bebés nacen con problemas. Y ella cuenta que ella tuvo que ver que Dios, aunque ella tenía sueños e ideas de cómo iba a ser mamá, Dios tuvo que decirle, no, yo tengo otros sueños para ti, otros planes para ti. Y qué duro para ella. Pero al final encontró la paz, aceptando la voluntad de Dios. Lo peor es cuando nosotros nos acostumbramos a vivir sin Dios en nuestras vidas. Y a veces siendo cristianos. ¿En qué sentido? Cuando todo está muy bien y no hay presión, ahí está Dios, qué bueno. Pero estoy en el trabajo, se presenta un problema, una situación, y ya no dependo de Dios porque depende de mí. Por eso, si tengo que mentir, lo hago. Porque al final Dios no está tan interesado en esas cosas. Como Abraham. ¿Se acuerda que Abraham va a la tierra prometida, donde Dios le manda? Después hay hambre en la tierra. No consulta Abraham a Dios, sino toma la decisión de bajar a Egipto. Y cuando baja a Egipto, está temeroso porque dice, mi esposa es guapa. Si se entiende que mi esposa es mi esposa, me van a matar para que ella se quede con un egipcio. Y termina diciendo algo que es la mitad verdad y la mitad mentira. Dice, aquí estamos porque hay hambre en nuestro lugar, en nuestra tierra, y hemos venido mi hermana y yo. Que era su media hermana. En ese tiempo era permitido casarse con una persona de la familia así. ¿Dijo la verdad? No. Pero Brian, dices, ¿no has dicho que es su media hermana? Sí, pero lo que pasa es que ella dijo algo, o él dijo algo con la intención de engañar a los demás. ¿Y por qué hizo eso, Abraham? Falta de fe en el Señor.
Él pensaba, bueno, si Dios está ahí, qué bueno, Dios me ha hecho muchas promesas, confío en Dios, pero en cosas así, depende de mí. Eso es un problema. Porque cuando continuamos así, terminamos viviendo sin esperanza. Y Dios no quiere que vivamos así. Su vida, su plan es mejor para nosotros. Dios nos invita a vivir y pensar de manera diferente. En que Dios es sublime, es santo, Él también nos invita a vivir una vida sublime, una vida santa. Algo real, pero a la vez algo que implica y requiere fe. Algo más hermoso y algo que nos da bastante libertad. Y ahora, Cristo mismo dijo que nos promete una vida en abundancia. Ojo, una vida en abundancia no es igual que una vida de abundancia. No nos promete tener todo lo que nosotros deseamos tener. Muy diferente es una vida en abundancia que una vida de abundancia. ¿Se entiende? Porque uno puede vivir y tener muchas cosas y no tener abundancia porque en su corazón hay un problema. En cambio, uno, si Dios lo desea así, puede vivir y no tener nada y tener una vida en abundancia. Porque esa persona entiende que el gozo, la satisfacción en la vida no proviene y no viene de las cosas que uno tiene o las personas que tienen su vida a su alrededor, sino viene ese gozo del mismo Dios. Y qué lindo, porque el gozo del Señor no depende de lo que uno tiene o no tiene, no depende de las circunstancias, ni siquiera depende de la salud que uno tiene o que no tiene, depende de Dios. Hasta en las cosas más hermosas que esta vida nos ofrece, hasta las cosas que son dones de Dios, que nos muestran algo de la gloria de Dios, tenemos que recordar que aún con esas cosas en nuestra vida, después vendrá lo mejor. ¿En qué sentido? El primer milagro que hizo Jesús, cambió el agua en vino. Juan capítulo 2, versículo 1.